agradecemos nuevamente su compañía y su asistencia el día de hoy. Para iniciar con nuestro programa, tenemos a continuación el panel titulado Reformas a la Ley 23 de 1982, su última reforma con la Ley 1915 de 2018. ¿En qué estamos y qué sigue? Este panel va a estar moderado por el doctor Jesse Ríos, quien es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Es especialista en Derecho Procesal y Derecho Comercial, socio fundador de Zapata y Ríos Abogados, asociado, consultor y litigante en propiedad intelectual y derecho comercial, secretario de Tribunales Arbitrales del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, expresidente y actual vicepresidente del Centro Colombiano de Derecho de Autor CECOL. Su carrera ha transcurrido en el sector público, en los organismos internacionales, y actualmente desde el ejercicio independiente del derecho se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Registro y jefe de la Oficina Jurídica de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, jefe de la Oficina Jurídica de Radio y Televisión Nacional de Colombia, asesor jurídico y subdirector de Derecho de Autor en el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe Sarlana. En el área académica es profesor de la especialización en propiedad intelectual y en la maestría de gestión cultural de la Universidad Sergio Arboleda, tutor de la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y conferencista en diferentes eventos nacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual, autor de diversos artículos y creador del blog autoresdelderecho.wordpress.com. Doctor Decir, un gusto que nos acompañe en esta mañana. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, Julián David, por la organización, la invitación. Este ya tradicional evento de derecho de autor. Bueno, el panel que nos reúne hoy, reformas a la Ley 23 de 1982, su última reforma, con la Ley 1915 de 2018. Y, digamos, recalco esto de la última reforma, porque como ayer lo dijo, creo que Carlos Corredor, nosotros hoy, antes trabajábamos los que estudiosos y los que empezamos para los 2000 y pico, con este libro, con esta compilación de legislación de derecho de autor, que por hoy se nos ha quedado corta. Porque parecido a lo que ha pasado con el Código Civil, tenemos un estatuto general, pero a lo largo de los años se han ido haciendo unas reformas, ajustes en temas muy específicos. Entonces, voy a hacer un listado, digamos, como las principales reformas que ha tenido la Ley 23 de 82 para finalmente aterrizar en la 1915. Pero la primera gran reforma, bueno, incluso antes hubo algunos decretos reglamentarios a través de los cuales se permitió el registro del software, fue tal vez como la primera reforma de fondo, pero a nivel legislativo, 11 años después, es decir, en 1993, en febrero, salió la Ley 44 de 1993, que es tal vez una de las principales reformas que tuvo la Ley 23 en temas de gestión colectiva, en temas de registro. No pasó mucho tiempo de esa expedición de la Ley 44 y en diciembre se expide la decisión andina 351 del 93, que si bien sabemos, no es que modifique ni derogue la Ley 23, pero sí, digamos, se expide una norma comunitaria de aplicación directa, preferente, que en algunos puntos, digamos, toca temas que ya había regulado la decisión andina, la Ley 23, introduce unos nuevos, todo el tema de regulación de software, bases de datos, digamos que es un poco conceptualmente un poco más clara en lo que se refiere al tipo de derechos. Es una norma importante que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja en temas de derecho autor. Normalmente primero fue decisión andina, luego Ley 23. La Ley 232 del 95 hace unas reformas especialmente para la gente de la música, pues muy importante, la ejecución de obras musicales en locales comerciales. Nuestro Código Penal, la Ley 599/2000, introdujo 3 tipos penales en materia de derecho de autor. Y luego viene, diría, la década del 2010, que tuvo varias reformas importantes para la Ley 23. Los autores y actrices impulsaron en el Congreso la Ley 1403 de 2010, creo que gente de actores, la Ley Fannie Mickey, que reconoce un derecho
de remuneración a los artistas del audiovisual. En algunos planes de desarrollo también se han introducido reformas a la ley 23, la ley 1450-2011. Ayer hablaban el doctor Monroy del artículo 20 de la ley 23 y el artículo 183. Esta ley 1450 fue la que inició modificaciones, después vienen otras. La ley 1493 de 2011, o ley de espectáculos públicos en materia de gestión colectiva, particularmente las facultades que tiene la Dirección Nacional de Derecho de Autor frente a las sociedades de gestión colectiva. Hay una ley que es de limitaciones y excepciones, que introdujo una limitación y excepción para las personas con discapacidad visual, que es la ley 1680-2013. Nuestro código de policía también introdujo unas modificaciones a eso que se refiere a la ejecución de obras musicales en locales comerciales, la ley 1801-2016. Luego los directores, escritores y autores del audiovisual también impulsaron una ley para el reconocimiento de un derecho de remuneración a los autores del audiovisual, que fue la ley 1835-2017, más conocida como la ley Pepe Sánchez. Vino a decir la ley 1915 de 2018, e incluso aquí el título del debate cambió, porque la última reforma no fue la ley 1915, sino fue la ley 1955-2019, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno pasado, que introdujo unas modificaciones, particularmente nuevamente el tema de contratación, el 183. Pero la 1915, de alguna manera, es junto tal vez con la ley 44, la segunda ley que más reformas de fondo, incluso hasta de filosofía, yo podría hablar, introdujo a la ley 23 de 1982, y por eso hoy contamos pues con un panel de lujo para hablar de esa ley 1955. Seguramente ustedes ya muchos los conocen a ellos. Tenemos en primer lugar al doctor Edwin Robles, nuestro director nacional de Derecho de Autor. Él es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especializado en Derecho Público de la misma universidad y en la especialización de propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías del externado de Colombia, que muchos de los aquí presentes han pasado por ese programa de especialización del externado. El doctor Robles, pues, es un jurista litigante de mucha experiencia, incluso en estos ámbitos. Durante más de 20 años laboró para instituciones públicas y privadas, y desde este año, febrero, fue nombrado en propiedad director nacional de Derecho de Autor. La doctora Carolina Romero, abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista del externado en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías, con una maestría en propiedad intelectual de la Universidad de Turín. Su carrera profesional ha estado enfocada fundamentalmente en el sector público y en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, como asesora de la dirección, como subdirectora de capacitación y por varios años como directora general. Hizo parte de los equipos negociadores que han representado a Colombia en algunas negociaciones de tratados internacionales en el ámbito bilateral o multilateral. Fue miembro del Consejo Nacional de Economía Naranja y de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, la CIPI, ambas instancias del gobierno de Colombia, en las cuales se articulan las políticas públicas sobre materia de economía creativa y propiedad intelectual, respectivamente. Entonces, hemos acordado con los panelistas hacer como una edición de este espacio de tiempo, que tenemos unos 45 minutos, poco menos. Y lo primero que vamos a empezar es un poco como mirando cuáles fueron los antecedentes de esa ley. Y me parece importante muchas veces entender para la filosofía de un texto normativo qué era lo que estaba pasando en ese momento, cuál era el contexto hasta político, histórico, y la ley 1915 tuvo unos antecedentes importantes.
Y si pudiéramos empezar, Carolina, muy resumidamente, ¿cuáles son las principales novedades de esta? Bueno, muchísimas gracias, Jessy. Me voy a hacer por aquí por el atril porque tengo una pequeña presentación. En primer lugar, quiero agradecer pues, al Centro Colombiano de Derecho de Autor por la invitación, por la organización de este evento, especialmente a Julián David y a Pablo, que tanto corazón le han puesto a esta organización. Contarles que recientemente me acabo de acordar y entonces de pronto no puedo hablar muy bien por esa razón. A los que me han visto hablar antes de pronto lo van a notar. Pero bueno, yo quisiera aquí comenzar como lo mencionaba Jessica, haciendo un breve recuento de los antecedentes y del contexto en el cual se da la reforma de la Ley 23 del 82. A mí no me gusta llamarla Ley de Implementación de Compromisos con el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, porque en realidad, mediante esta norma, se implementaron muchos compromisos que Colombia incluso tenía pendientes desde antes de la negociación y de la suscripción del TLC con los Estados Unidos. Básicamente, algunos de estos compromisos tienen que ver con la agenda digital y concretamente con la adopción a nivel interno de los tratados de la OMPI del año de 1996. Como ustedes saben, en nuestro país nosotros tenemos el concepto de el dualismo en cuanto a la adopción de estos compromisos de naturaleza internacional, y una cosa es la aprobación de la ley mediante la cual se adopta este tratado, y otra cosa es la ley mediante la cual se van a implementar dichos compromisos. Y eso pasó con el TOGA y el TOYES. Ambos habían sido aprobados previamente, ahí estaban en el marco de esos dos tratados unas modificaciones que hubiesen podido ser pertinentes desde mucho antes, más sin embargo, nunca se realizó el trámite de un proyecto de ley para adoptarlas efectivamente. Adicionalmente a eso, nosotros nos vamos a dar cuenta que la ley de aprobación del TLC con los Estados Unidos, que es un acuerdo de promoción comercial según lo indica su nombre, estaba ya aprobada desde el año 2006, y la misma Corte Constitucional, en sentencia, o mejor dicho, cuando hizo el control previo de constitucionalidad, manifestó que dicha norma era constitucional. Sin embargo, luego de esta aprobación y análisis de constitucionalidad por parte de la Corte, pues tenía que implementarse algunos de esos compromisos, vuelvo y lo repito, mediante otra ley. Es decir, una ley que ya a nivel interno trajera a una norma nacional estos compromisos. Entonces, yo quisiera pues contarles un poquito el contexto. Pues lo primero que hace el gobierno siempre es una matriz de compromisos. Después de eso se determina cuál es la forma en que se deben cumplir esos compromisos. Puede ser que algunos sean mediante una regulación, que no necesariamente es una ley, sino una resolución, un decreto, etcétera. Y en el caso concreto de los compromisos que se derivan de este Tratado de Libre Comercio en relación con el derecho de autor, la mayoría de ellos se tenían que cumplir efectivamente mediante una ley, ¿sí? Después hay una validación a nivel del gobierno. Aquí participan varias autoridades, participa el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de una oficina que es la OALI. Y después viene la parte de la presentación y trámite de las normas que sean pertinentes de acuerdo con esta evaluación previa que se realiza a nivel interno. Obviamente, esto implica un trabajo conjunto de revisión de normas, proyectos. Aquí no hay unos procedimientos ni unos plazos establecidos, pero Estados Unidos solamente realiza el canje de notas cuando las normas se encuentren vigentes. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque recordarán ustedes que cuando se hace el canje de notas, en el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es en el año 2012 cuando se realiza la Cumbre de las Américas en Cartagena. Se supone que para el momento en que se realiza el canje de notas, ya se están cumpliendo las obligaciones ex ante del TLC, porque recordemos que hay unas obligaciones que debían cumplirse antes de la entrada en vigor y otras obligaciones que debían cumplirse después de la entrada en vigor. Cuando ya ellos consideran que
hay estas obligaciones que se cumplen al momento de la entrada en vigor, entonces ahí hay el canje de notas. Y recuerden entonces ustedes que en el 2012, cuando se llevó a cabo la Cumbre de las Américas, nosotros habíamos tramitado una norma que ya implementaba estos compromisos a nivel sustancial. ¿Cuál era esa norma? La Ley 1520 del año 2012. Es decir, cuando hubo el canje de notas, en teoría, lo que nosotros hoy en día llamamos 1915, ya existía, entre comillas, en el nombre de otra ley, que es la 1520 del año 2012. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque fíjense que en ese momento hubo unas modificaciones relevantes en cuanto a los derechos y la ampliación del plazo de protección. Es decir, que nosotros desde más o menos el 3 de abril de 2012 al 23 de enero del 2013, que fue cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta norma por vicio en el trámite porque no hubo análisis de fondo, durante ese término, aparentemente, en realidad tuvimos un término de protección distinto. ¿Sí? Y hago énfasis en esto porque cada vez que ustedes vayan a analizar el término de protección de las obras, van a tener que tener en cuenta también que hubo un momento de un periodo de tiempo o un lapso de unos pocos meses en donde el término de protección de las personas jurídicas era superior a 50 años. Y ahí en ese momento, cuando la Corte dice que el vicio de forma era porque se había tramitado por una comisión distinta a la comisión que le correspondía, que era la Corte dijo, es la primera, no la sexta, esta ley se tramitó por la sexta, que es la de los tratados internacionales, y la Corte dijo, no, la comisión correspondiente es la que le corresponde a las materias que efectivamente tratará la ley, porque esta es la ley que implementa las obligaciones, entonces debe ir por la primera, que es la que efectivamente analiza los asuntos de derecho de autor, y no por la comisión que hace el análisis de los tratados internacionales. Dicho esto, entonces, esta ley, pues, obviamente tuvo como varios aspectos aquí a tener en cuenta. Y bueno, para hacer un análisis general de los compromisos. Uno de los compromisos era la ratificación del Convenio de Bruselas, que efectivamente se realizó. Después viene todo lo relacionado con los aspectos sustanciales del derecho de autor, que quedó en esta 1520, que fue declarada inconstitucional y que después se incorpora en la 1915 del año 2018. Otro de los compromisos tiene que ver con un tema que está pendiente, pero pendiente reglamentar, pero que sin embargo era necesario colocarlo aquí en esta ley, que era el tema de las indemnizaciones preestablecidas, que había quedado inicialmente en la 1520, que luego se trajo aquí también. Y vamos a ver también que se incorporan unos nuevos delitos. Estos delitos están relacionados con las etiquetas que son adheridas a los fonogramas, los programas de ordenador y a algunas obras audiovisuales. Esto también se incorpora en la 1915 del año 2018. Y un tema que acá en Colombia todavía está pendiente, que es la regulación de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. Esto es uno de los compromisos que ha sido más difícil que se entienda o que se interprete, porque en realidad este compromiso lo que tiende es a establecer unas eximentas de responsabilidad en favor de los proveedores de servicios de Internet cuando realizan unas actividades de colaboración con los titulares de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que en últimas, a quien más beneficia una regulación de esta naturaleza es a los proveedores de servicios de Internet, no a los titulares, porque en última, en el momento que ellos realizan este tipo de actividades de colaboración, van a estar en un puerto seguro. Y al estar en un puerto seguro, pues eso se convierte en una limitación a su responsabilidad frente a algunos comportamientos que realizan los usuarios en las plataformas o redes digitales. Obviamente, esto ya ha evolucionado, ha ido más allá. Estamos hablando de puertos seguros que se discutieron en el año 1998 en los Estados Unidos y en el año 2000 en la Unión Europea. Nos llega a nosotros vía TLC con Estados Unidos, vía TLC con la Unión Europea, vía TLC con Corea, porque también esta es una de las obligaciones que está en el TLC con Corea. Sin embargo, ambos países, o sea, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, ha ido en este momento un poco más allá.
La Unión Europea recientemente sacó la directiva que mencionaron ayer, que es la directiva del año 2019, que le da un vuelco nuevamente al tema de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. Y por su parte, en el caso de los Estados Unidos, en el año 2020, si no estoy mal, o 2021, no, 2020, la Oficina de Derecho de Autor publicó un informe que se demoró realizando más o menos 5 años, recaudando evidencia, socializándolo con distintos sectores interesados, para efectivamente mencionar que considera que la regulación de la responsabilidad de los puertos seguros que están establecidos en la DMCA desde el año 1998 deben ser revisados, ¿sí? Entonces, como pueden ver ustedes, este tema pues va a meritar una mirada un poco más allá del compromiso establecido en estos tratados en el momento en que Colombia pues tenga interés de regular. Y bueno, ahora vamos a irnos un poquito a la ley artículo por artículo. En algunos me voy a detener un poquito más, en otros pues voy a pasar un poquito más rápido. Creo que algunos de ellos representan verdaderamente cambios sustanciales en la legislación de derecho de autor colombiana. Hay otros que simplemente aclaran el alcance de algunas materias sin representar cambios sustanciales. Y entonces comenzamos por este. El primero es la presunción de titularidad. Como ustedes recordarán, nosotros teníamos en la ley 23 del 82 una presunción. Esa presunción se refería exclusivamente al autor. Decía pues que el autor o la persona que aparecía mencionado ahí, junto a la obra de la manera usual, iba a ser el considerado autor de la obra. Esto generaba una dificultad cuando el que reclamaba la protección era una persona jurídica. Y ya en Colombia había casos relevantes y reiterados de situaciones en las que una persona jurídica le quedaba muy difícil probar su titularidad. Era habitual sobre todo en personas jurídicas extranjeras. Y eso llevó a que dentro del tratado quedara una obligación de establecer también una presunción de titularidad a favor de personas jurídicas. Por eso este artículo lo que hace es mantener las prerrogativas en relación con el autor y agregar una presunción de titularidad en relación con personas jurídicas. Después nosotros nos vamos a este artículo 2, que también lo voy a pasar muy rápidamente. Hace referencia a el principio de la primera publicación. Esto ya está establecido en otros tratados multilaterales y lo único que pretende es que cuando un fonograma sea publicado en otro país y luego se publica en Colombia 30 días siguientes después de esa publicación inicial, pues se entenderá que ese fonograma ha sido publicado por primera vez en Colombia. Entonces establece prácticamente un criterio de vinculación de ese fonograma con Colombia. Aquí pasamos a los derechos de los autores. Este es uno de los artículos en donde yo siento que no hay una modificación sustancial, porque creo que la decisión andina 351 hizo lo propio cuando nosotros vemos, y ya mencionaba Jessy, desde el año 93 la decisión andina consagró varias disposiciones que en cierto modo adaptaban los derechos que ya estaban reconocidos en el ámbito analógico al ambiente digital. Incluso se anticipó a los tratados de la OMPI del año 96. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando nosotros vemos este artículo o cuando lo leemos, vamos a ver que su pretensión es precisamente aclarar que estos derechos que están reconocidos en el ambiente analógico se reconocen en el ambiente digital. ¿En qué puede ser útil eso? Bueno, si en algún momento la decisión andina o la comunidad andina desaparece, pues vamos a tener nosotros ya adaptados estos derechos también en nuestra legislación nacional. Pero de por sí ya la decisión andina 351 lo realiza de una manera muy adecuada y que ha resultado efectiva también para solicitar protección en el ambiente digital. Después tenemos el plazo de protección. Esto sí es una modificación a mi modo de ver sustancial. En el caso concreto se mantiene el mismo plazo para las personas naturales, tanto para derecho de autor como para derecho conexo, pero en donde hay la modificación es en el cambio del plazo de protección para las personas jurídicas, en donde vamos de 50 años, ya establecido en la decisión andina 351, a 70 años, que se comienzan a contar después de la publicación de la obra.
Definiciones de derechos conexos. Prácticamente este artículo de definiciones lo que recoge es algunas definiciones que ya están en el TOIEF y que son útiles, por supuesto, para interpretar lo que sigue a continuación dentro del capítulo de derechos conexos de la Ley 23 del 82. Yo quisiera decir, realmente en donde hubo más modificaciones sustanciales en cuanto al reconocimiento de derechos es en el capítulo de derechos conexos. Es decir, hubo más beneficios para los titulares de derechos conexos, artistas, intérpretes, ejecutantes, organismos de radiodifusión, productores de fonogramas, con la ley 1915, que incluso para los titulares de derecho de autor. En mi opinión, a mi modo de ver, y ya vamos a ver por qué. Principalmente es porque aquí, en el capítulo de derechos conexos, sí se reconocen nuevos derechos que antes no existían. Entonces, seguimos por acá. Este artículo es un artículo que establece que no hay ausencia de jerarquía entre el derecho de autor y los derechos conexos. A ver, este artículo en realidad proviene del TOIEF. Está replicado en el TLC con los Estados Unidos, pero en realidad proviene del TOIEF. Y hay una declaración concertada, que es la declaración concertada 1 del mismo 1.2 del TOIEF, que expresa específicamente esto, que a pesar de ser de diferente entidad, el derecho de autor y el derecho conexo, pues la autorización que se requiere para utilizar un derecho de autor es distinta a la autorización que se requiere para utilizar una interpretación, producción de fonograma o emisión de radiodifusión. Seguimos y aquí entonces encontramos este artículo que es el derecho de los artistas, intérpretes o ejecutantes, en donde sí vamos a encontrar 3 derechos nuevos a favor de los artistas, intérpretes y ejecutantes. No en cuanto a las interpretaciones no fijadas, sino en cuanto a las interpretaciones fijadas en fonogramas. Y aquí me parece importante hacer una aclaración adicional. Cuando este artículo se realiza, o mejor dicho, hace la aclaración que se refiere a interpretaciones fijadas en fonogramas, quiere decir que estos 3 nuevos derechos exclusivos que están aquí reconocidos son en favor de artistas e intérpretes de obras musicales, más no en favor de artistas e intérpretes de obras audiovisuales. Y, en cierto modo, sí establece una distinción entre estas 2 categorías de intérpretes. Básicamente, los 2 nuevos derechos que reconoce son, como derechos exclusivos, frente a las fijadas de fonogramas, son la distribución, el alquiler comercial al público y la puesta a disposición de Internet, que es un derecho importantísimo y que, pues, vamos a ver qué pasa porque intuimos que hacer estos derechos exclusivos, pues probablemente en la práctica contractual van a ser derechos que siempre se van a ceder al productor de fonograma. Hay un tema aquí muy importante en este artículo de derechos patrimoniales, en materia de derechos de autor, en materia de los derechos conexos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, pero que es un párrafo o un parágrafo que también quedó en el artículo de derechos patrimoniales de autor y que es un párrafo que también quedó en el caso del artículo de los derechos de los productores de fonogramas. Y es lo que tiene que ver con el agotamiento del derecho. Aquí se consagró la figura del agotamiento del derecho absolutamente amplia. Es un agotamiento del derecho internacional, pero además de eso, se aclara que esta figura del agotamiento del derecho solamente aplica frente a las copias ejemplares que circulan en formatos tangibles, como está establecido tanto en el TODA como en el TOIEF, pero se dice también que no aplica la figura del agotamiento del derecho frente al alquiler comercial y al préstamo público. Eso es importante tenerlo en cuenta y quería aclararlo. Acá los derechos de los productores del fonograma, pues simplemente mencionar nuevamente el tema del agotamiento del derecho. Los derechos establecidos que se consagran son más o menos similares a los que ya teníamos en nuestra legislación y que prácticamente corresponden también a los artículos 11, 12 y 13 del TOIEF. Este texto de los derechos de los productores del fonograma prácticamente son estos 4 artículos del Tratado de la OMPI sobre interpretaciones, ejecuciones y fonogramas. Aquí también se incorpora la famosa presunción de titularidad en relación con los titulares de derechos conexos, es decir, artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radio.
Acá vemos que, y voy a seguir rapidito aquí también porque me están diciendo que me quedan 5 minutos, se pasa el tiempo muy rápido. Nuevamente el plan de protección que ya les había mencionado, sigamos rapidito, y aquí llegamos a un artículo súper interesante, que es el tema de las medidas tecnológicas de protección. Cuando nosotros íbamos a nuestra legislación, nosotros íbamos a encontrar la posibilidad de hacer una denuncia por infracción por la vía penal en el caso de las medidas tecnológicas de protección. Acuérdense que tenemos unos artículos del Código Penal referidos a este tema. Sin embargo, no existía en nuestra normatividad una consideración expresa de una responsabilidad civil al respecto. Este capítulo de medidas tecnológicas de protección es bastante amplio, es un artículo bastante largo, que contiene bastante información y consagra expresamente las situaciones en las cuales puede haber una responsabilidad civil cuando se elude una medida tecnológica de protección que se ha establecido para prevenir el acceso o los usos no autorizados. Después, correlativamente, encontramos las excepciones a las medidas tecnológicas de protección. Y este artículo también es muy importante porque consagra excepciones como, por ejemplo, la ingeniería inversa, actividades no infractoras realizadas por investigadores, por ejemplo, cuando se realizan aquellas acceso a estas medidas tecnológicas para establecer controles parentales cuando los padres quieren evitar que sus hijos tengan acceso a contenido que ellos consideran inapropiado, actividades de buena fe que realizan pues el dueño de una computadora, por ejemplo, para estudiar vulnerabilidades a un sistema de cómputo, red de cómputo, el acceso por parte de las bibliotecas o archivos cuando ellos necesitan ver la información o el contenido protegido por derecho de autor con el ánimo de tomar una decisión en materia de adquisiciones, actividades que están encaminadas a deshabilitar las cookies cuando nos incomodan y pues queremos deshabilitar cookies. Y hay algo muy importante en ese artículo también, y es la posibilidad de que la Oficina de Derecho de Autor realice una revisión periódica en un intervalo de más o menos 3 años, de cuáles son los usos no infractores frente a determinadas medidas tecnológicas. ¿Qué propósito tiene esto? Pues que a través de un proceso, de una socialización que se realiza a través de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, la Oficina de Derecho de Autor a través de un concepto pueda decir, estos son usos no infractores y por lo tanto es posible en estas circunstancias vulnerar o eludir la medida tecnológica de protección. Continuando acá, bueno, a mi modo de ver, este era una parte innecesaria, un artículo innecesario, y era decir que la ley solamente operaba hacia futuro, lo cual es algo que es normal en el caso de la mayoría de las leyes, salvo que las leyes digan lo contrario. O sea, para que una ley pueda tener efectos retroactivos, lo debe decir expresamente la ley. Esta ley no pretendía decirlo, lo cual quiere decir pues que se consagró un principio básico del derecho, que es que todas las leyes operan hacia el futuro, o los efectos de esta ley tendrían efectos hacia el futuro a partir de su promulgación. Después de ahí viene una norma que a mí me parece muy importante, y es la obligación de informar cuando un titular de derecho ha utilizado una medida tecnológica de protección. Esto debido a, ustedes han visto casos en los cuales hay veces que algunos usuarios adquieren un producto, sobre todo pasa en los casos en que se adquieren las obras en ejemplares físicos o tangibles, y resulta que no lo puedo utilizar porque está protegido como una medida tecnológica, y algunos de esos casos se han llevado incluso a algunos tribunales. Entonces, lo que se pretende con este artículo es que quien incorpora una medida tecnológica pueda notificarle a ese consumidor informado, y decirle, efectivamente, este producto, este dispositivo, este componente, etcétera, está protegido por una medida tecnológica, y pues eso sea también una manera de que ese consumidor pueda tomar una decisión informada sobre si lo adquiere o no lo adquiere. Después nosotros vamos a llegar a un tema súper interesante, que no es una obligación del Tratado de Libre Comercio, y aquí vale la anotación.
Este tema, o todo el capítulo de limitaciones de excepciones, no es una obligación de ningún tratado internacional de naturaleza multilateral ni de ningún tratado bilateral. La mayoría de los tratados internacionales, tanto en el ámbito multilateral como bilateral, lo que hacen es considerar las reglas de los 3 pasos, de tal forma que el legislador, o dependiendo del sistema, quien se considere competente para realizarlo, pueda aplicar o proferir las limitaciones de excepciones. En el caso nuestro, el legislador. Entonces, este capítulo, que es un capítulo completo de limitaciones y excepciones, surge más que todo de la necesidad de las discusiones que se realizan durante el proceso de socialización del proyecto de ley. Sí, concluyen de limitaciones y excepciones. Entonces, acá, básicamente, lo que se hace es consagrar expresamente unas limitaciones y excepciones que son la reproducción temporal, el préstamo público de biblioteca, la puesta a disposición por parte de las bibliotecas en los terminales especializados en la biblioteca, la transformación con fines de parodia y la reproducción por medios reprográficos que tienen una pequeña modificación que es en relación con las obras que están aisladas. Pero lo más importante, tal vez es lo que sigue a continuación, que es la actualización de las limitaciones y excepciones. En ese momento se discutió mucho de qué era un término prudencial para considerarse que se debían revisar las limitaciones y excepciones. Más bien como un reclamo a que las limitaciones y excepciones fueran como revisadas más periódicamente. Se discutió de si la figura de fair use era la más adecuada. La Oficina de Derecho de Autor lo manifestó en varias ocasiones. Consideramos que no era la más adecuada porque el sistema de derecho de autor no está en el vacío. El sistema de derecho de autor está rodeado de otra cantidad de instituciones jurídicas y pues estamos en un sistema de derecho de autor continental y por esa razón y por algunas disposiciones que están en la decisión andina 351 y está en la misma Constitución, consideramos importante que se mantuviera la competencia del legislador para expedir limitaciones y excepciones. Lo máximo que podría realizar el gobierno nacional es una recomendación al Congreso para que legisle después de realizar, por supuesto, una revisión y un análisis sustancial sobre la conveniencia o necesidad de que existan otro tipo de limitaciones de excepciones o de modificación de la ley existente. Y aunque la ley tiene más artículos, dejemos hasta ahí porque me están haciendo ojitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Sí, muy clara tu presentación. La verdad es que la ley 1915 es como un menú de restaurante. Muchas cosas que... ¿Cuántos artículos tiene? ¿35? ¿37? Bueno, 2018 se expide la ley, ya han pasado 4 años. A mí me gustaría un poco preguntarle al director, pasados estos 4 años, ¿cómo ha sido ese proceso de implementación? ¿Qué ha sido, digamos, como lo más relevante de impacto de la ley desde lo que ustedes como institucionalidad lo ven, incluso desde el litigio también que puede ser muy importante? Yo le doy la palabra al director de Derecho Autor. Muchas gracias por la invitación que me hacen a este evento y a todos los asistentes. Voy a tratar de ser como breve dentro de las entre lo que puedo expresar como funcionario público. Pues no puedo ser tan amplio como la doctora Carolina, ya que las opiniones personales para un funcionario público tienen otro tipo de implicaciones a nivel de políticas públicas. Frente al tema de la titularidad, que creo que es el más relevante, estableciendo la presunción de la persona jurídica, lo que podría decir es que esa figura efectivamente sí ha sido en beneficio de las personas jurídicas, que la Dirección Nacional de Derechos de Autor en la Oficina de Asuntos Jurisdiccionales se han llevado procesos básicamente por personas jurídicas relacionadas con el tema del software, que ha validado la posición que se tenía antes de la expedición, donde se le exigía la titularidad, fuera demostrada a esas personas jurídicas a través de la cadena de sesión. Y se negaban, por supuesto, las pretensiones frente a presuntas infracciones al derecho de autor por ese tema. Ya con la expedición de la ley 1915, esa presunción
ha sido en beneficio de ese tipo de obras. Frente a la parte jurisdiccional, que es el tema que usted me refería. Frente al tema de limitaciones y excepciones, efectivamente está en proceso de reglamentación y aquí voy a tomar un tema que a veces para los funcionarios públicos es importante, pero para el público resulta un poco tedioso. Todas estas normas que están por reglamentar, limitaciones y excepciones, el tema de la búsqueda diligente, el de la revisión de las medidas, tienen unos trámites formales. Y ya muy acertadamente, como decía la doctora Carolina, en efecto, ley 1580 se cayó por requisitos de, fue declarada inexequible por requisitos de forma. En esa medida, dentro de la ley 1915 se han tomado varios procedimientos que debe seguir el gobierno nacional para expedir esos decretos y esas leyes que contemplan las excepciones, su ampliación, como la reglamentación de temas como la búsqueda de vigilancia. Entonces, como bien decía Jessy, hay que contextualizar. Estamos en un nuevo gobierno que va a expedir un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo tiene que basarse en la ley 152 del año 1994, donde va a fijar unas metas, unos objetivos y unos indicadores frente a los diferentes temas. En materia de propiedad intelectual, es claro que el plan de desarrollo que se vaya a implementar debe contener el concepto de propiedad intelectual, ya que está elevado al rango constitucional en el artículo 61 de la norma superior. De ahí, el gobierno nacional ese plan de desarrollo fija unas metas y dentro de esas metas, a nosotros como entidad perteneciente al gobierno nacional nos corresponde fijar unos objetivos y unos indicadores. Dentro de ese plan de desarrollo nacional se fijan unos objetivos, unas metas que se aterrizan en lo que nosotros llamamos unos planes institucionales y estratégicos. Esos planes institucionales y estratégicos se hacen para las entidades de gobierno que se hacen a 4 años y donde se desarrollan las políticas públicas y los objetivos del plan de desarrollo. Con esos planes institucionales y estratégicos, cada año se debe hacer un plan de acción. Y ese plan de acción se hace fijando los indicadores que apunten a las metas del plan de desarrollo. Ese plan de acción debe materializarse a través de proyectos de inversión que se presentan al Departamento Nacional de Planeación cuando tiene la inclusión de recursos. Y aquí vale la pena señalar que por qué desciendo hasta el proyecto de inversión, porque una de las deberes que se estableció en la ley 1915 es que en el caso de las búsquedas dirigentes debe asignarse recursos a la Dirección Nacional de Derechos de Autor a través de, pues, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, para poder desarrollar ese tema. Y en esa medida, a nosotros como dirección nos toca formular un proyecto de inversión que nos sea aprobado por la cabeza del sector, el Ministerio del Interior, al Departamento Nacional de Planeación, quien es el que nos da la viabilidad, con las metas y los recursos que consideremos necesarios para poder desarrollar esa competencia que nos fue establecida. Frente a los otros compromisos que hay en la ley 1915 que no requieren infusión de recursos, deben estar incluidos dentro de ese plan de acción institucional y los planes de acciones anuales. Había cuenta que dentro de las excepciones y limitaciones se dice que hay que convocar a una audiencia pública. Y entonces nosotros perfectamente podríamos elaborar el proyecto de decreto, remitírselo al Ministerio del Interior para que lo lleve a la agenda legislativa, haga la publicación de la ley 1437, que es darles a conocer el proyecto de decreto a todos los administrados y se formulen. Pero como estamos en Colombia, que es un país extremadamente formal, cualquiera que quisiera tener interés en que el decreto no prosperara, sencillamente diría hay un vicio de forma, porque en la promulgación del mismo no se hizo una audiencia pública. Y el decreto tendría una causal de nulidad
que eventualmente podría prosperar y se perdería el trabajo. Por eso aterrizo todo el tema de la planeación, porque en materia de derecho de autor, está claro la explicación de la doctora Carolina, excelente en cuanto a lo que se debe hacer, pero acá nos toca también hacer las cosas como lo ordenan las normas que están por fuera del derecho de autor. Y como el tema, el tiempo es corto y creo que la mayoría de interés es en qué van esos decretos. Volviendo al tema de la planeación, para cuando nos piden los insumos de esas políticas, nosotros debemos señalar que eso está por reglamentar, que debe ser incluido en plan de desarrollo y que tenemos que tener los insumos. Para eso necesitamos levantar una línea de base de lo que hay. Efectivamente, la Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene unos documentos internos que están en construcción de proyectos de decreto. Esos proyectos que se tienen deben ser revisados, porque también está el tema de intenciones preestablecidas. Nosotros creemos que aquí hay otro tema relevante, y es socializar con aquellas entidades avaluadoras de los bienes tanto tangibles como intangibles. Queremos extender ese tipo de participación a ese tipo de organización o a ese tipo de personas que se dedican, pues finalmente en materia de un proceso judicial, que eso es lo que está dirigido las indemnizaciones establecidas, es al pago del perjuicio. Y de esa forma, creemos que lo más conveniente es incluir dentro de nuestros planes de acción para el año 2023, pues los del 2022 ya están trazados y a esta altura es difícil modificar. Y dada la coyuntura que hay de finalización del plan de gobierno, el periodo anterior que va hasta julio del año entrante y el siguiente se iniciaría en julio del año entrante a 4 años. Realizar una serie de acciones pendientes. Primero que todo, revisar lo que tenemos como línea base. Segundo, creemos importante realizar una nueva convocatoria para el tema de las excepciones y limitaciones como un requisito de no solamente de fondo, sino de forma para el cumplimiento a la norma que lo establece. Y repito y reitero, diferente a aquella publicación que se hace con la ley 1437 de 2011 para poner en conocimiento el proyecto de decreto. Frente al tema de la búsqueda diligente, está elaborándose los correspondientes insumos para presentar como el proyecto de inversión orientado a obtener ese tipo de recursos. Como ustedes saben, un proyecto de inversión no es lo que la entidad quiera, que es una serie de consultas, cotizaciones e investigaciones, y saber sobre qué temas necesitamos contratar expertos en las diferentes materias para llegar, por ejemplo, al tema de cuánto nos cuesta acceder a la base de datos de la sociedad de gestión colectiva, que es algo que trae, o si no va a tener un costo, porque dice que se ve en la búsqueda dirigente, dice que hay que consultar también con ellos. ¿A qué otras entidades vamos a poder tener acceso acceso a los datos y cuánto nos va a costar eso? Básicamente, en eso estamos con el tema de la reglamentación. Hay unos insumos creados, unos documentos, y no les puedo decir más después sobre el tema. Muchas gracias, señor doctor. Sí, ¿nos da tiempo para un par de preguntas? Del público, si hay preguntas, comentarios, opiniones, allá al fondo. Gracias, buenos días. Quisiera preguntarle a usted, Edwin Robles, sobre las modificaciones legislativas de los decretos que usted menciona.
cuando se modificó, o bueno, cuando se estudió la ley 1915, se dijo que se tenía que revisar cada 3 años la legislación para, incluir o desechar excepciones y limitaciones. Efectivamente, la Dirección Nacional de Derecho de Autor abrió la convocatoria a comentarios a finales del 2010, y el año pasado, si no estoy mal. Quisiera saber en qué terminó, digamos, el trámite, ese proceso, si se abrieron debates ante el Congreso para tramitar las modificaciones legislativas. Y el otro también que le quería preguntar es que en el 2020, a mediados de ese año, el Ministerio de Cultura hizo una audiencia pública ante el Congreso sobre para dar cuentas de su gestión. La Dirección Nacional de Derecho de Autor participó en ese momento y recuerdo que hubo muchas intervenciones de la sociedad civil en rechazo a que la Dirección Nacional de Derecho de Autor estaba promoviendo el pago a los titulares de los derechos de autor a través de Saico y Asimpro. Entonces mi pregunta va dirigida, la segunda, a cómo la Dirección Nacional de Derecho de Autor, siendo un ente estatal, imparcial, ha explicado, digamos, después de esa audiencia pública que se realizó, en la cual se manifestó tanto rechazo al privilegio, por decirlo así, de Saico y Asimpro, para que los usuarios o las personas consumidoras de obras de arte pudieran también gestionar los derechos de autores que no estuvieran afiliados necesariamente a esta sociedad de gestión colectiva. Y finalmente, la última pregunta, perdón que me extienda, es con respecto a uno de los numerales de uno de los artículos que la doctora Carolina explicó sobre una sección de limitación que se permite a las bibliotecas y archivos de el acceso a la información solo en terminales especializados en las sedes de las bibliotecas. Mi pregunta es, por ejemplo, las sedes de lectura que se ponen, por ejemplo, en Héroes hay una, o en diferentes barrios de la ciudad hay diferentes puntos de lectura. En caso de que algún usuario quisiera consultar este material en esas sedes que no necesariamente tienen terminales especializados tecnológicos, por decirlo así, es decir, computadores, podrían solicitar el acceso a esa información a través de esos puntos. En ese sentido, quería preguntar si las bibliotecas o los archivos, o, por ejemplo, ASCOLBI, que es el Colegio Colombiano de Bibliotecología, ha participado con la Dirección Nacional de Derecho de Autor para incluir excepciones y limitaciones que permitan la consulta, no necesariamente en terminales especializados, sino, pues, por ejemplo, no sé, que la biblioteca del Chocó tiene un convenio con la Luis Ángel Arango y no tiene los terminales especializados porque no han llegado los recursos para comprar estos computadores, pero como tiene este convenio, los usuarios sí podrían consultarlas desde celulares o otros dispositivos tecnológicos. Gracias. Bueno, son varias preguntas. No sé si pudiéramos repartirlas. No sé, usted primero. Le voy a dar las respuestas, pero que no compromete mi opinión personal como funcionario público. De esa manera general. Ya las otras, la doctora Carolina, pues es particular de poder responder. Porque como le dije, todo lo que yo diga acá, no como Edwin Robles, abogado litigante, sino como director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, tiene una serie de implicaciones hasta disciplinarias. Bueno, y de lo que me acuerdo, porque me hizo bastante preguntas como de preparatorio. Claro, frente al tema de las excepciones y las limitaciones, reitero lo que me dije. Mi interés es que salga una ley que esté en todo obligada frente a cuestiones de forma y de fondo. Sobre ese tema, de limitaciones y excepciones, para nosotros es claro que debe haber una audiencia
pública y ese es nuestro primer compromiso. Entonces, obviamente, habrá una audiencia que tendremos que incluir en nuestro plan de acción. ¿Y por qué reitero la plan de acción? Porque todo lo que tenemos tiene que tener un desarrollo y no, obviamente. Al tema de la revisión, frente al tema de la revisión, también emitiremos el concepto técnico que corresponda de acuerdo a lo que la Comisión Institucional de Propiedad Intelectual nos remita frente a esas inquietudes de las medidas tecnológicas. Valga decir que ya en la dirección con anterioridad a febrero, ya se había lanzado un proyecto y las directoras anteriores muy juiciosamente para ese tema de forma habían hecho una consulta a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre el procedimiento, si era viable que se reglamentara por parte de la dirección ese tema de las medidas tecnológicas frente a la expedición del concepto, que ya fue resuelto y por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en ese sentido, diciendo que no teníamos ese tipo de facultad regulatoria, de tal forma que una vez se establezca el procedimiento, pues se procederá a emitir el concepto conforme a las inquietudes que recoja la Comisión Institucional de Propiedad Intelectual. No sin antes decir que estamos revisando todo ese procedimiento que se hizo a efectos de validar si es viable ampliar ese, pues, que se amplíe en esa comisión ese tipo de consultas para que se le lleguen. Pero está, bueno, esos insumos están en revisión. Porque todo tiene que ser con planeación para establecer las metas y de esa manera nos evalúen a nosotros no solamente desde el punto de la capacitación, sino el cumplimiento de toda la misión institucional que hace parte misional que es autoridad técnica en la materia. Eso para el tema de las limitaciones, excepciones, medidas tecnológicas. Creo que por eso respondo su pregunta en esa manera. Ahora, usted plantea el tema de las sociedades de gestión colectiva. Aquí hay que recordar que la obra no tiene solamente dos derechos, tanto otros como colectivos normales. Entonces, me parece que sería injusto hablar simplemente de dos sociedades acá, porque eso siempre se tiene en todos los escenarios. Solo se habla de dos tipos de derechos y dejamos por fuera a las productores audiovisuales, dejamos por fuera a EGER, dejamos actuales a redes que también tienen unos derechos de autor, unos derechos conexos que poco se reconocen. El problema de ellos es que los tratados han tenido que haber tratados internacionales y obligaciones para que les reconozcamos esos derechos. Y la dirección no privilegia ningún tipo de sociedad sobre ningún usuario ni ningún tipo de gestión de esos derechos, ni individual ni colectiva. Porque mal haría cuando la Corte Constitucional ha señalado sus diferentes sentencias, desde la C509, pasando por la 833, hasta la 069 y la 349, desarrollando el tema de gestión de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos poéticos. ¿Qué ha hecho la Dirección? La Dirección de Derechos de Autor ha realizado estudios sobre el tema de la gestión individual y no son estudios propios. Han sido desarrollo de compromisos en documentos COMPE y son externos en convenios con otro tipo de gobierno. Pues, ahí está en revisión un documento que se hizo en virtud del proyecto COINPRI, que se está revisando en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que plantea temas como el que usted señala. Ahora, lo que sí es cierto es que la Dirección Nacional de Derechos de Autor, dentro de su proyecto de inversión que formó en su momento establece una serie de capacitaciones a diferentes usuarios y autoridades que por efectos de la pandemia, pues ustedes saben que lo presencial no están con el tiempo. Pero básicamente le voy a resumir. Nosotros tomamos este proyecto como base porque sobre lo que está bien se edifica.
Y lo reformulamos y que vamos a hacer, que estamos desarrollando, o sea, que habla de Chocó, vamos a ir a Chocó y vamos a ir a sitios donde el índice de registro de las obras es muy bajo, vamos a ir a Chocó, vamos a ir a Cúcuta, vamos a ir a Pereira, donde vemos que el registro de las obras es bajo, y vamos a hacer esas capacitaciones promocionando integralmente derechos naturales del autor, y no solamente limitarnos a hablar de cerco y al centro, porque usted no trae el tema, yo traigo aquí en la de todas las otras sociedades de gestión colectiva, y decir que es la gestión colectiva, la individual, quienes tienen derechos, quienes no tienen derechos, a cobrarlo con la expresión de, bueno, con el 66, la ley 23, la edición andina del 351, pero no solamente eso, vamos a decir, ustedes tienen allá una dirección donde hay un centro de conciliación que, de paso de decirlo, sea aquí trabaja con la plataforma de la OMPI en materia de conciliación. Vamos a decir, hay una dirección de asuntos jurisdiccionales, hay una oficina de registro donde se puede hacer en línea si usted tiene que ir a Bogotá y vamos a hacer unos talleres con las personas de esos sitios más vulnerables, por donde vamos a empezar con los sitios, haciendo talleres de cómo se registra el derecho. Para que les quede claro a los usuarios que si yo registro la obra, es mi derecho el que la cobro, no un tercero, y tenga su certificado, y la importancia del certificado, la importancia de ese certificado de registro de la obra. Porque queremos que el derecho de autor se conozca a nivel nacional y no solamente a nivel de Bogotá, para que no haya esos problemas con las autoridades públicas, que es la constante queja, y los conceptos que llevan a la dirección, donde si es válido no es vamos a pasar. Nosotros no podemos expedir conceptos en esa medida que es válido no es válido, nos remitimos a decir, la ley tiene estos requisitos para uno y para otro. Hay que entrar a dejar de ser tan técnico en el tema de derecho de autor y explicarle al inspector de policía qué es un paisaje, qué es una autorización y cuáles son los requisitos de cada gestión. Inclusive, y se lo digo acá porque sí es difícil cuando usted en un proceso judicial y todos los que son litigantes saben lo que es difícil explicarle a un juez que es la legitimación presunta y que abarca y que el derecho de autor no es un impuesto, ¿cierto? Y así como no es un impuesto, sino es un bien intangible que proviene de la propiedad privada, yo tengo la capacidad de autorizar y prohibir, y con esa misma tercera puedo usarlo sin que yo lo autorice. Me da pena no seguir, me dicen aquí que se agotó el tiempo. De todos modos, cualquier consulta que usted tenga, pues la puede ir por los canales oficina de dirección, de manera general, si es la consulta, porque a veces nos llegan consultas de forma particular y no se puede responder en esa vía porque podría pensarse que en un proceso judicial estamos estableciendo una línea jurisprudencial frente a la subdirección de asuntos jurisdiccionales. Y valga resaltar acá que aunque yo soy el superior jerárquico y administrativo en materia de procesos judiciales, en la dirección, yo no soy el superior funcional, el superior funcional es el Tribunal Superior de Bogotá. Por eso yo a esa división poco voy, para que no digan que estoy influyendo sobre la orientación. Y poco hablo con el doctor Corredor, por eso le agradezco que haber puesto en horarios diferentes y días distintos. Gracias.